vamos a dar inicio a la última parte de este proceso, ¿verdad? Porque es un proceso bastante largo, por cierto. Antes de darle la palabra al último exponente, que es Alberto Bonet, ¿sí? Quisiéramos dar un agradecimiento enorme, ¿sí?, a los organizadores de este evento. Ya son varias veces que lo hemos dicho, pero realmente hicieron una tarea muy importante, ¿no? Le agradecemos a Alfonso García, los voy a nombrar porque es bueno nombrarlos, ¿verdad? La tradición zapatista dice que hay que nombrarla a todos, hay que nombrarlos, ¿sí? No son simplemente una multitud, son personas que hay que nombrar. Alfonso García, Panagliotis Doblus, yo le llamo Panus, a Panus, Roberto Longoni, Manuel Melgarejo, Carolina González, Guillermo López y Danieli Fini. Estamos muy agradecidos realmente por la participación de ustedes. Aquí viene Pancho. ¿Vas a estar aquí con nosotros, Pancho? Sí, pásale, por favor. Pancho es el coordinador del posgrado. Sin él tampoco hubiera sido posible este evento. Un aplauso, por favor, también para Pancho. Para mí fue un gran honor estar en este evento. Realmente un agradecimiento enorme a Lars también. ¡Bravo, Lars! Ha sido muy importante, ¿no? Y así asumirlo sin necesitar. Muchísimas gracias. Gracias por tu ponencia, muy hermosa ponencia, y al mismo tiempo por tu participación como políglota acá, ¿sí? Porque el señor es un políglota, ¿no? Entonces se ha hecho traducciones de diversos idiomas. Yo simplemente quiero como terminar, si de alguna manera me dijeran cómo terminas este evento, yo repetiría lo que dijo hoy Lars, ¿sí? Algo así como que muera el marxismo abierto, que viva el marxismo abierto, ¿sí? Algo que es importante, creo yo, en este congreso es plantear de que el marxismo abierto no es ningún dogma y también hay que luchar porque no se transforme en dogma. Entonces, el marxismo abierto plantea también una lucha, ¿no? Y aquí se han planteado temas a discusión que son parte precisamente de no solamente una actualización del marxismo, sino quizás la importancia de ya no hablar el marxismo con adjetivos, sino la importancia de recuperar el marxismo en el sentido de Marx, ¿no? O en el sentido crítico, que es, digamos, una de las propuestas del marxismo abierto. Entonces, que viva, que muera el marxismo abierto y que viva el marxismo abierto, ¿no? En ese sentido. Entonces, así me parece que esta ha sido una jornada, o han sido varias jornadas, algunas exhaustivas, pero muy importantes en el terreno de la discusión, una discusión amistosa que implica fundamentalmente tener la posibilidad de escuchar distintas perspectivas de la crítica. Yo todavía me acuerdo cuando yo me regaló los 3 volúmenes estos de marxismo abierto, ¿verdad? Todavía cuando leí algunos textos de esos volúmenes, fue un aire, ¿verdad? Fue como un viento refrescante, y yo creo que ese viento refrescante no se perpetúa simplemente por una inercia, sino hay que luchar por mantener ese viento fresco como parte de la crítica. Así pues, estamos cerrando este evento, estamos muy contentos y ojalá que podamos tener pronto otro evento. Por ahí escuché que en Argentina querían hacer algo así, no sé si era cierto, pero por ahí tal vez comience a formarse otra iniciativa en esta perspectiva. Ah, en Nueva York. Entonces mejor nos vamos a Nueva York.
Bueno, entonces le doy la palabra a Pancho, a Francisco Gómez Carpinterio, el coordinador del posgrado, va a decir algunas palabras. Posteriormente le damos a Alberto la palabra y las últimas serán de John, no sé, ¿estará bien? ¿Sí? Y lo más importante, tenemos vino. Y entonces al terminar, por favor Alberto, no te vas a prolongar mucho. Sí, al terminar vamos, digamos, a tomar un vino. Ya están las constancias. Me dijeron que ya están las constancias. Por favor, pasen a recogerlas. No se les olvide. No sé que había otra cosa que anunciar, me habían planteado. Si no, pues entonces, Francisco, por favor. Muchísimas gracias a todos por su presencia, por su participación. No me equivoco si hablo en nombre del director. Él conoce que este evento fue todo un éxito y que contribuyó a mantener un espíritu o alimentar un espíritu crítico que caracteriza a este centro de investigación y de formación de investigadores. Bueno, yo la verdad no tengo mucho que decir sobre el evento. Yo participo con los colegas, la verdad soy el coordinador y nada más pienso como en esas palabras que decía este jugador de fútbol Johan Cruyff y que después fue director técnico del Barcelona, ¿verdad? Y además no fue al Mundial de Argentina en 1976 como protesta por la existencia de la Junta Militar y de la represión en ese momento. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo juega tu equipo? ¿Por qué juegas así tu equipo, el Barcelona? ¿Tú qué haces? Y dice, pues yo no hago nada, ellos solamente juegan, ¿no? Y realmente aquí yo tampoco hago nada, más la gente hace sus cosas y a veces me entero que las hacen pero las hacen muy bien. Entonces, esta es una muestra magnífica de lo que se hace aquí, con mucha inventiva, imaginación, pocos recursos, pero con gran voluntad y honestidad. Entonces, mis felicitaciones enormes para todos los organizadores, para la gente que contribuyó poco o mucho. Sin duda, Alfonso Galileo merece un reconocimiento muy importante. Seguramente algunos colegas se lo harán saber personalmente. Y pues la visita de muchos de ustedes que llegaron de partes tan lejanas como Argentina o Alemania o Grecia o Toluca, bueno, es importante. Guatemala, cierto. Y pues no me queda más que mostrar mi orgullo por este evento. Sé que tienen en mente los organizadores muchas ideas para que esto siga fluyendo, siga siendo parte de este pensamiento, estas reflexiones críticas que nos convocan siempre, y que provocan que no estemos así como estáticos ante lo que está pasando, que es terrible en los días de hoy. Entonces, pues ya no quiero hablar más y siguiendo el orden que sugirió Sergio, le doy la palabra a Alberto Bonet,
Muchísimas gracias, de veras. Bueno, buenas tardes. No voy a repetir lo que ya decía Sergio sobre el evento. Obviamente les agradezco mucho lo de la invitación a hacer esta charla hoy. Lo único que por ahí puedo agregar a todas las cosas que mencionaba antes Sergio es que me parece que este es por ahí, para mí por lo menos, desde el punto de vista intelectual o académico, el mejor lugar donde se puede estar, digamos, ¿no? Para hablar. Entonces, muchísimas gracias, nada más. Bueno, cuando me propusieron, cuando lo vi en la programación en realidad, la idea de hacer una charla sobre marxismo abierto, una perspectiva latinoamericana, el tema, digamos, la primera pregunta es ¿de qué hablar? Porque no es evidente de qué hablar con este título, ¿no? La respuesta se me ocurrió enseguida. Era obvio que había que hablar del comunismo en América Latina. El problema vino después. ¿Y qué decir sobre el comunismo en América Latina? Y bueno, el tema era tan complicado de abordar el desafío de repensar el comunismo en América Latina que hice algo que nunca hago, que es escribirlo. Para asegurarme por lo menos de tratar de lidiar con este problema con la mayor seguridad posible, digamos, ¿no? Así que lo voy a leer. Tiene un defecto esto, ¿no? Da más exactitud, más precisión en la manera de plantear las cosas, pero al mismo tiempo, como venía escrito de antemano, también se pierde lo que fue la riqueza del desarrollo del propio congreso, del propio simposio, digamos, ¿no? Ya estaba hecho de antemano lo que voy a decir de alguna manera, ¿no? Así que, en todo caso, interrumpiré algunas veces para recordar algunas cosas que surgieron acá y que me interesaron tanto y después por ahí si hacemos una ronda, un debate, seguramente surgirán otras cosas que estuvimos discutiendo estos días y que yo no contemplé de antemano en esta intervención, no las podía contemplar, digamos, ¿no? Porque no habían sucedido. Así que bueno, avanzo con este problema del comunismo en América Latina. A un siglo de la Revolución Rusa de 1917, quisiera encarar esta conversación proponiendo una pregunta. ¿Qué puede aportarnos el marxismo abierto para volver a pensar la idea del comunismo en América Latina? Me refiero a la idea del comunismo en el mismo sentido en que los consejistas, por ejemplo, hablaban de la idea de los consejos obreros. Es decir, no como un concepto acabado, sino apenas como una idea fuerza. No como un objetivo conocido de antemano, sino como un proceso, un movimiento de comunizar. ¿Qué podemos decir hoy sobre esta idea del comunismo en América Latina? Antes que nada, que ya casi nadie piensa en ella. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, la idea del comunismo desapareció del horizonte de esperanza de la mayoría de las mujeres y los hombres de aquí y del resto del mundo. Y tienen buenas razones para prohibírsela a sí mismos, porque durante generaciones enteras el comunismo estuvo asociado al despotismo burocrático, a los campos de concentración y al trabajo militarizado, a millones de muertos por la guerra, el hambre y la checa. La idea de comunismo no puede volver a convertirse en una idea fuerza a largo plazo, ni acá ni en el resto del mundo, obvio, mientras esta asociación entre comunismo y barbarie siga aplastando como una lápida nuestras cabezas. Y la condición de posibilidad sine qua non para librarnos de esta lápida que nos aplasta es, por supuesto, que seamos capaces de encarar la más honesta e implacable crítica respecto de la doctrina bolchevique-stalinista que engendró esa barbarie. Sin embargo, acá en América Latina, específicamente, hay algo más. Porque el derrumbe de la ex Unión Soviética no alcanzó para expulsar completamente la idea de comunismo de nuestras cabezas. Y así, en los hechos, durante el ciclo de ascenso de las luchas sociales y de crisis del neoliberalismo que atravesamos en América Latina en los últimos años, algunos nos atrevimos a volver a imaginar una sociedad no capitalista en nuestro horizonte. Pero las cosas no resultan tan sencillas, porque debemos recordar aquella oportunidad en la que Hugo Chávez, en aquel discurso ante el Foro Social Mundial de comienzos de 2005, invocó el socialismo. Y hoy, a más de una década del socialismo del siglo XXI,
constatamos que el autoritario y corrupto régimen venezolano se empeña en reescribir perversamente ante nosotros y ante los explotados y oprimidos de todo el mundo la hermosa sentencia de Rosa Luxemburgo: socialismo es barbarie. Los intelectuales progresistas, porque estamos entre intelectuales, entonces esto hay que decirlo, los intelectuales progresistas que en aquella oportunidad festejaron acríticamente que Chávez, comillas, reinstalara la palabra socialismo en nuestro lenguaje, ya lo sabemos, son una casta privilegiada que goza de impunidad respecto de sus apologías del pasado y que está tan convencida de que seguirá gozando de esa impunidad en el futuro que hoy se atreve a reclamar a la Guardia Nacional Bolivariana que aplaste a los manifestantes en las calles de Caracas. Hoy se hizo referencia a este asunto en la charla de la mesa anterior antes de nuestro almuerzo, digamos, ¿no? Sí, es medio complicado porque me chocan los papeles, pero estas apologías de los intelectuales pasan mientras que aquella sentencia, aquella identidad entre socialismo y barbarie, queda pesando sobre nosotros. Socialismo es barbarie. Y en este caso ya no se trata de aquella vieja barbarie soviética, y esto es lo específico de América Latina. Ya no se trata, digamos, de aquella barbarie escrita en el crudo estilo realista de los viejos novelistas rusos, sino específicamente en el estilo realista mágico de los latinoamericanos. La gran barbarie del plan de colectivización de Stalin cede entonces su puesto a esta pequeña barbarie de Morondanga del plan Conejo de Maduro. ¿Saben lo del plan Conejo, no? No. ¿Conocen? Es el reemplazo, digamos, hay una forma de enfrentar el hambre razonable, por lo menos, en principio, que es, por ejemplo, buscar alguna forma colectiva y democrática y tecnológicamente avanzada de producción de alimentos en la llanura del Orinoco, en los llanos del Orinoco, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es el sustituto, es el reparto de conejitos entre la población para que la población lo críe y después se los coma. A eso se redujo el socialismo en nuestros días, digamos. Con también el reemplazo de las contradicciones de un plan de producción de alimentos socialista o comunista, o como lo queramos llamar, por la contradicción de que los venezolanos consideran que un conejito es una mascota y no algo para comer. Entonces no se lo comen. También la historia de la barbarie parece repetirse dos veces, como decía Marx, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Algunos pueden consolarse con el hecho de que esta barbarie como farsa al menos cuesta menos muertos, pero a otros, como nosotros, seguramente no nos satisfaga esta mera contabilidad de víctimas. El problema está en que quienes somos suficientemente obstinados como para seguir pensando en el comunismo en América Latina, enfrentamos obstáculos ideológicos específicos. ¿Cuáles son estos obstáculos? Gramsci, es un recurso metafórico nada más, no se asusten, los que no les gusta mucho Gramsci. Gramsci en un pasaje de los Cuadernos, en el que analizaba el sistema de los partidos políticos franceses, usaba una metáfora que puede servirnos como aproximación a una respuesta a este tema de los obstáculos ideológicos. Sostenía que ese sistema de partidos se estructuraba como una suerte de formación geológica en que las distintas capas, es decir, los partidos políticos provenientes de los distintos ascensos de las luchas sociales registrados en el pasado, se habían ido superponiendo unos sobre otros hasta conformar el sistema político de partidos políticos del presente. Reemplacemos los partidos por las ideologías, y esta metáfora de Gramsci nos sirve para pensar las formaciones ideológicas. En las formaciones ideológicas, que son toneladas de piedra muerta, que oprimen nuestras cabezas cuando nos atrevemos a volver a pensar en la idea del comunismo, como en la vieja metáfora de Marx del 18 Brumario, ¿no? Ahora bien, ¿qué capas geológicas conforman la formación ideológica de la izquierda latinoamericana? Si aislamos los minerales en su pureza y los ordenamos según su antigüedad, podemos distinguir básicamente entre dos componentes, dos minerales. ¿Más arriba? ¿Más arriba? Sí, más cerquita, ahí. Entre dos componentes, decía, de esta formación ideológica, ¿no? Uno, que ya lo mencioné, es más lento. Pero están apurados por el vino, me parece. Uno, que es el componente bolchevique-stalinista, y otro que es el componente populista, nacionalista, específicamente latinoamericano, ¿no?
La bolchevique estalinista puede definirse como una ideología revolucionaria, proveniente de una vanguardia que, en las condiciones de una sociedad rusa muy atrasada, aunque ya sometida al desarrollo desigual del capitalismo, intentó encarar una transición hacia una sociedad poscapitalista a comienzos del siglo pasado. La ideología populista nacionalista, por su parte, puede entenderse como una ideología reformista que acompañó los procesos de integración política y social de las clases subalternas dentro del orden capitalista en las sociedades latinoamericanas, más o menos hacia mediados del siglo pasado. Estos dos componentes aún pueden encontrarse hasta el día de hoy en formas más o menos puras. Algunos partidos de izquierda, como por ejemplo los partidos trotskistas argentinos, que son relativamente relevantes en el caso argentino, siguen siendo partidos leninistas de vanguardia más o menos tradicionales. Algunos movimientos, como el que mencioné antes, como el chavismo, siguen siendo básicamente movimientos populistas. Pero, naturalmente, en la mayoría de los casos estos dos componentes se combinaron y siguen combinándose entre sí de maneras muy diversas en las distintas capas geológicas de nuestra formación ideológica. Así sucedió, por ejemplo, en las organizaciones armadas, asociadas con los autodenominados movimientos de liberación nacional latinoamericanos de los años 60 y 70, que combinaron componentes nacionalistas revolucionarios con componentes propiamente leninistas, ¿no? El caso mayor fue, por supuesto, el movimiento 26 de julio y la evolución posterior del castrismo en el poder ya en Cuba, pero hubo una variada gama de combinaciones que fueron desde organizaciones declaradamente leninistas, como los maoístas de Sendero Luminoso, los estalinistas de la FARC, hasta organizaciones populistas a secas, como más bien serían los montoneros, por ejemplo, en Argentina, ¿no? No podemos detenernos acá en un análisis detallado de esta formación ideológica latinoamericana que sigue sepultando bajo su pesada lápida de autoritarismo y de culto a los líderes, de vanguardismo o de demagogia, de nacionalismo y de estatismo, nuestro deseo de volver a pensar en el comunismo. Más bien, preguntémonos de una vez, ¿qué puede aportarnos el marxismo abierto para pensar de una manera completamente diferente la idea del comunismo en América Latina? Antes de responder a esta pregunta, acá es quizás donde más se note el hecho de que ya estaba escrito de antemano, porque ya venimos discutiendo mucho sobre lo que voy a decir ahora, pero igual lo digo por 2 o 3 detalles nada más. Antes de responder a esta pregunta, entonces, debemos plantearnos aún una pregunta previa: ¿qué es el marxismo abierto? El marxismo abierto, ya se discutió mucho acá qué es el marxismo abierto en muchas intervenciones, pero tiro un par de elementos más, algunos que ya se mencionaron igual. El marxismo abierto no puede ni quiere ser, desde luego, una ideología alternativa respecto a estas ideologías dominantes en la izquierda latinoamericana. Es una teoría, no es una orientación político-ideológica. Más aún, el marxismo abierto ni siquiera es una corriente dentro del marxismo en un sentido estricto, como lo fue, por ejemplo, el marxismo estructuralista francés. Esto lo retomo de uno de los prólogos de marxismo abierto, que estaba esta misma comparación, ¿no? Como lo fue el marxismo estructuralista francés, con un padre fundador, Althusser, sus discípulos, Balibar, Rancière, Mayeret, etc., su institución, l'École de Francia, de París, ¿no? Sus medios, la colección Théorie que dirigía Althusser, etcétera, etcétera, ¿no? La formación de una escuela. Es algo menos ambicioso, pero quizás más interesante. Es apenas un encuentro. Nosotros diríamos un fogón en Buenos Aires, ¿no? Un encuentro. Como un encuentro del tipo del que estamos viviendo acá, o que vivimos acá en estos días nosotros, ¿no? Es un encuentro, un diálogo entre distintas perspectivas dentro del marxismo crítico, o, si prefieren, de un marxismo entendido como crítica. Un diálogo fueron los 3 volúmenes originales de Open Marxism, hace ya 25 años, y un diálogo volvieron a ser los 2 volúmenes de la edición latinoamericana de Marxismo Abierto hace 10 años. Marxistas molestos con el marxismo dominante en Gran Bretaña por entonces, como John o Bonfeld o Clark, entablaron un diálogo con otros disidentes, como los autonomistas italianos, con Negri, Kliber, etc., con frankfurtianos y derivacionistas alemanes, como Backhaus, Gerstenberger, algunos que nombrábamos estos días, con nosotros mismos, años más tarde. Y este diálogo, y nada más que este diálogo, es en el fondo el marxismo abierto, ¿no? Como en todo diálogo, surgieron diferencias. Los obreristas y los adornianos, por ejemplo, no están de acuerdo acerca de la importancia que reviste la dialéctica dentro de la crítica marxista. Pero también hubo acuerdos,
como el común empeño, que acá se repitió, se rescató varias veces, en abrir los conceptos del marxismo a la lucha de clases, es decir, en entender los conceptos fundamentales de la crítica marxista como conceptos que rinden cuenta de modos de existencia, de relaciones sociales que son antagónicas y, por consiguiente, como conceptos contradictorios. Nunca incluimos estos acuerdos internos del marxismo abierto en una declaración de principios ni en nada semejante. De manera que en lo que estoy diciendo yo y voy a seguir diciendo, voy a tener que asumir el riesgo de suponer que estamos de acuerdo en una serie de puntos bastante sustantivos para intentar responder a esa pregunta nuestra de qué puede aportarnos el marxismo abierto para pensar la idea de comunismo. Y para buscar una respuesta voy a concentrarme, voy a elegir un concepto, guía, orientador, que es el propio concepto de autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía refiere a una sociedad autoorganizada y autodeterminada, en oposición a las formas heterónomas de organización de la sociedad, como el mercado y el Estado, y a las formas heterónomas de determinación del curso de la vida social, como las lógicas de la explotación y de la opresión, dominantes en el capitalismo. La autonomía en este sentido es la afirmación de una sociedad racional, como hubiera dicho Horkheimer en los años 20, o la afirmación de la dignidad, como dice hoy John. La negación de la barbarie en la que vivimos. La autonomía, así entendida, es el principio fundamental del comunismo. La autonomía de la sociedad es incompatible, y ahora vamos a bajar un poco a tierra este concepto de autonomía tan general. La autonomía de la sociedad es incompatible con la escisión de las relaciones que mantenemos con nuestros semejantes en una esfera económica y una esfera política, escisión constitutiva, como venimos discutiendo estos días, de la sociedad capitalista. Relaciones de explotación en la esfera económica, el mercado, regida por la lógica irracional de la acumulación, por una parte, y relaciones de opresión en el Estado, regidas por la lógica irracional de la dominación, por el otro. Lejos de ser una mera expresión de deseos, la impugnación de esta separación fue y sigue siendo en los hechos una tendencia desencadenada dentro de incontables procesos de lucha contra el capitalismo, también acá en América Latina. Puede constatarse en un arco de experiencias que se extiende desde los consejos obreros europeos de la salida de la Primera Guerra Mundial hasta las comunidades zapatistas de nuestros días. El comunismo es la consumación de esta tendencia, la supresión de esta esquizofrénica doble vida a la que nos condena el capitalismo. Pero la supresión de la separación entre lo económico y lo político es simultáneamente la supresión de ambas esferas como tales. En efecto, la existencia misma del Estado como una forma particularizada deriva de esa separación entre lo económico y lo político, ya lo dijimos en la presentación del libro sobre la derivación, me están haciendo señas de que vaya más despacito por eso, y por ende es incompatible con la autonomía de la sociedad. La existencia del Estado es incompatible con la autonomía. La estatización de las relaciones sociales dentro de la sociedad capitalista, la estatización de empresas, de servicios públicos, de mecanismos de negociación de contrato de trabajo y todos los otros ejemplos que se les ocurra, puede ser progresiva, neutra o regresiva desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores según las circunstancias. Es progresiva cuando, por ejemplo, la estatización de una empresa garantiza los puestos de trabajo o reduce las tarifas que los trabajadores deben pagar por los servicios. Es regresiva cuando, por ejemplo, la asunción de deudas privadas por parte del Estado socializa las pérdidas de los capitalistas. Y puede ser neutra, por ejemplo, cuando los fondos descontados de los salarios y destinados a solventar jubilaciones dejan de ser administrados por los fondos de pensiones privados y pasan a ser administrados por el Estado, pues en ambos casos suelen ser destinados al financiamiento de empresas y de estados y en consecuencia acaban siendo parcialmente expropiados a los trabajadores en beneficio de los capitalistas. Pero el punto importante a remarcar es que esta estatización, que constituye el horizonte programático último de nuestra izquierda nacionalista y populista, tanto en sus versiones radicales, como el chavismo, como en sus versiones más moderadas, como el kirchnerismo en Argentina, carece de significado alguno para nuestro horizonte comunista.
La estatización de las relaciones sociales dentro de la sociedad capitalista en ninguna circunstancia es un avance hacia una sociedad comunista. Y, mientras tanto, el estatismo sigue siendo acaso la enfermedad más generalizada, más crónica y más aguda de la izquierda latinoamericana. Es cierto que, si supera ciertos límites sistémicos, la estatización de relaciones sociales resulta incompatible con la continuidad del capitalismo. Pero ya la experiencia soviética nos enseñó que la historia no es ninguna sucesión mecánica entre modos de producción. Al Estado capitalista puede sucederlo una sociedad sin Estado o bien un monstruoso Estado burocrático. Entonces, no alcanza con descartar el horizonte nacionalista populista de la estatización dentro de la sociedad capitalista, sino que también hay que descartar el horizonte bolchevique-estalinista de un Estado de transición postcapitalista. El Estado, en tanto forma particularizada de las relaciones sociales, suprime necesariamente la autonomía de la sociedad. La suprime, en tanto Estado capitalista, en aquellos casos en que la revolución retrocede, como por ejemplo el Estado boliviano acabó con la autonomía que habían conquistado los mineros de la COB en 1952, y la suprime, en tanto Estado burocrático, en los casos en que la revolución avanza, como sucedió en el Estado soviético entre 1918 y 1921 respecto de la autonomía de los soviets y de las restantes formas de autoorganización gestadas durante el proceso de la revolución. El Estado capitalista o postcapitalista solo puede convivir con formas organizativas heterónomas, que renuncien a la autoorganización de las masas y se sometan como correas de transmisión del poder estatal, como sucede con los comités de defensa de la revolución en Cuba o aparentemente sucede con los consejos comunales en Venezuela. ¿Más lento? ¿No podés traducir? Bueno, voy más lento. Y desde luego, la misteriosa dialéctica que conduciría desde una dictadura ejercida desde el Estado hacia una extinción del Estado, solo existió en la cabeza de Lenin y ni siquiera existía ya en su cabeza en los últimos años. El reforzamiento del Estado conduce simplemente a un mayor reforzamiento del Estado. Solo podemos pensar la relación entre la revolución y el Estado, entonces, como un proceso que acaso sea prolongado, pero que consiste desde su inicio y de manera permanente en un proceso de creciente reemplazo de la forma Estado por formas autónomas de organización de la sociedad. Este proceso presupone, en primer lugar, la emergencia y el desarrollo de esas formas autónomas de organización. No es la estatización de una empresa, ni el resultado de unas elecciones, ni el discurso de un líder, sino la emergencia de formas autónomas de organización de las masas, el germen de todo proceso revolucionario posible. Ya se trate de formas muy incipientes, como las asambleas vecinales en la Argentina del 2001, de las que hablaba Néstor ayer, ya de formas más avanzadas, como los municipios autónomos zapatistas nacidos en Chiapas en 1994. Y en segundo lugar, este proceso conduce necesariamente a un escenario de dualidad de poderes. El concepto de dualidad de poderes es un concepto popularizado a partir de su empleo por Lenin y Trotsky, como todos sabemos, ¿no?, para caracterizar el escenario resultante de la Revolución Rusa de febrero de 1917, pero en verdad se aplica a cualquier auténtico proceso revolucionario. La emergencia de cualquier forma autónoma de organización de las masas dualiza necesariamente el poder del Estado capitalista y su ulterior desarrollo profundiza esta dualidad. Es muy posible que, en las condiciones del capitalismo contemporáneo, la transición hacia una sociedad comunista sea un proceso prolongado, pero aún en este caso la dualidad entre esas formas autónomas de organización y el Estado va a seguir siendo inexorablemente un escenario inestable, que solo puede conducir a un reemplazo del segundo por las primeras o viceversa. La autonomía, en este sentido, no designa una imposible situación de aislamiento respecto del Estado capitalista,
sin un proceso de reapropiación de nuestra capacidad de determinarnos a nosotros mismos que conduce necesariamente a la destrucción de ese Estado capitalista. Muchas de estas afirmaciones acerca de la relación entre la revolución y el Estado se aplican también a la relación entre la revolución y el mercado. Esto no debería sorprendernos, puesto que aquella separación de las relaciones sociales entre una esfera económica y una esfera política no solo es condición de posibilidad para la existencia del Estado, sino también del mercado, como formas diferenciadas. Y también respecto de este asunto, nuestra izquierda es muy cuestionable. Es difícil entusiasmarse, primero que nada, es difícil entusiasmarse ante el horizonte de un mercado adecuadamente regulado por parte del Estado al que aspiran las versiones más moderadas de nuestra izquierda nacionalista y populista. Y esto no solo debido a los estrechos límites que enfrenta la intervención del Estado en el mercado, más estrechos ahora que nunca en la era de la globalización capitalista, sino, y más importante aún, porque incluso dentro de dichos límites, esa intervención del Estado está condenada a reemplazar la lógica irracional del funcionamiento del mercado, la lógica de la competencia, por la lógica diferente, aunque igualmente irracional, del funcionamiento del Estado, la lógica de la burocracia. Las políticas económicas implementadas durante la última década por los gobiernos progresistas de varios países latinoamericanos son muy reveladoras en este sentido. Pensemos, por ejemplo, en los controles antiinflacionarios de precios y de tipos de cambio impuestos por los gobiernos argentino y venezolano. La magnitud de sus respectivos fracasos fue directamente proporcional a la ambición de sus respectivos controles. Pero las concepciones de la izquierda bolchevique estalinista de esta relación de la revolución y el mercado no son menos cuestionables. Tanto en el debate soviético de 1923-28 como en el cubano de 1963-64, el gran debate, las diversas posiciones acerca de la relación entre las esferas de la planificación estatal centralizada y del intercambio mercantil descentralizado comparten el supuesto de la pervivencia del Estado en la sociedad poscapitalista. Más exactamente, presuponen un reforzamiento del Estado, en la misma medida en que ese Estado asume la función de gendarme, la función de evitar que la pervivencia del mercado degenere en una restauración del capitalismo. Anécdota. Marzo de 1921, cuando Lenin, en el 10º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, presenta la ANEP. En el mismo Congreso presenta la prohibición de fracciones dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, en el mismo momento que se liberan las relaciones mercantiles a través de la política de la ANEP, se refuerza la disciplina interna del Partido Comunista Soviético como gendarme del proceso de liberalización económica, digamos, ¿no? Socialismo de Estado y socialismo de mercado son dos caras de la misma moneda. La alternativa de hierro que enfrentaron estas concepciones de la relación entre Estado y mercado a lo largo del siglo XX fue siempre la misma. O bien una generalización de la planificación estatal centralizada, la colectivización forzada y los planes quinquenales soviéticos, para no mencionar a los norcoreanos, que genocidio mediante condujo a la ineficiencia de la planificación burocrática, o bien una generalización del intercambio mercantil, como en la ex Unión Soviética o en Europa del Este desde la caída del muro, que restauró todas las desgracias del capitalismo. La única salida ante esta alternativa de hierro, parece ser en nuestros días la perversa síntesis sui generis entre dictadura y capitalismo que ensayó el socialismo con características chinas o la renovación vietnamita, y a la que hoy, lamentablemente, parece inclinarse también el régimen cubano. Salvo que seamos capaces de crear nuevas formas de organización de la producción, la distribución y el consumo, que nos permitan extender el principio de la autonomía al terreno de la reproducción material de nuestra vida social. También en este sentido existen interesantes experiencias en América Latina, como por ejemplo los
como los asentamientos del MST dedicados a la producción agraria o incluso las empresas recuperadas de la Argentina, Uruguay y otros países, ¿no es cierto? Pero es importante tener en cuenta que también en este terreno el surgimiento de formas autónomas de organización de la producción, la distribución y el consumo conduce a un escenario inestable que solo puede desembocar en su generalización o en su integración subordinada dentro de la lógica del mercado capitalista. La única diferencia respecto del escenario de dualidad de poderes que mencionaba antes radica en que en este caso estas formas autónomas de organización a veces, no siempre, pero a veces no enfrentan la violencia abierta del Estado, sino simplemente la violencia encubierta del dinero. La autonomía en este sentido tampoco designa una imposible situación de autarquía respecto del mercado, sino un proceso de reapropiación de las fuerzas productivas de nuestro trabajo social que nos impulsa necesariamente hacia la superación general del mercado. Y para cerrar, la autonomía aparece así, recapitulando, como el único criterio capaz de orientar nuestro proceso de construcción de nuevas formas no capitalistas de organización de la sociedad en las que se corporice la idea de comunismo, es decir, nuestro proceso de comunizar. Sin embargo, con esto más puntualmente quiero concluir, aún antes que un atributo de esas formas de organización, la autonomía es un atributo de nosotros mismos, en tanto sujetos individuales y colectivos de ese proceso de comunizar. Nadie puede construir estas formas autónomas de organización de la sociedad en lugar de nosotros. Y nosotros no podemos construirlas sino en la medida en que actuemos como sujetos autónomos. Dicho con más precisión, la relación entre nosotros como sujetos y la construcción de esas formas autónomas de organización de la sociedad, como nuestra tarea, no puede estar regida por una mera racionalidad instrumental, que este también es un punto que se discutió mucho en estos días, ¿no? No puede estar regida por una mera racionalidad instrumental, sino que debe estar regida por una racionalidad prefigurativa. Nuestra propia acción autónoma, aquí y ahora, debe prefigurar, en la mayor medida posible, según las circunstancias, la autonomía de las formas de organización de la sociedad por venir que estamos construyendo. En caso contrario, estamos condenados a fracasar. Los zapatistas, entre otros, entendieron esto claramente cuando diferenciaron entre la forma de organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las formas de organización de las comunidades autónomas. Aquí no hay cabida para el partido de vanguardia de Lenin y mucho menos para su versión militarizada, el ejército guerrillero. Ni hay cabida para los movimientos arreados como ganado detrás de sus líderes, ni para el culto a los héroes, ni siquiera para los héroes mismos. Aquí solo hay cabida para la gente común, para los trabajadores, para las mujeres y los hombres tan diferentes entre sí que acaso solo compartan su carácter de explotados y oprimidos por el capital y su lucha compartida contra el capital. Es decir, para la gente común, para los revolucionarios, como diría el comandante, ¿no? El subcomandante. Gente que actúa colectivamente, reuniéndose en formas organizativas que guardan autonomía respecto de las formas capitalistas de organización de la sociedad y a la vez garantizan la autonomía individual de sus miembros. Gente que, en su acción, prefigura el comunismo por venir. Un comunismo que, para no dejar a Rosa Luxemburgo relegada a una cita tan triste como la que hice en su transfiguración, un comunismo en el que seamos, como decía Rosa Luxemburgo, socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias. Bueno, yo nada más quiero repetir las gracias que dijo Sergio, pero también muchísimas gracias a todas y todos. Para mí, yo estoy muy contento. Realmente ha sido una experiencia para mí muy profunda y muchas gracias, ¿no? Y con eso sí me toca decir lo más importante de todo. Pasemos al brindis, ¿no? Gracias.